somos francos. Somos francos. Somos francos. Nosotros somos francos. Buenas tardes, gente, sean bienvenidos una vez más a esto que es su programa Somos Francos. Este domingo que estamos aquí bastante tranquilos a pesar de todo lo que está pasando. Y la verdad es que estamos un poquito confundidos con todo lo que está pasando a nivel mundial. Y creo yo que es un buen momento, ya que estamos a mitad de año, estamos digamos a mitad del camino. Es un buen momento para empezar a reflexionar todo lo que ha acontecido en este 2020. Quiero empezar antes de darle la palabra a Luis con una pequeña frase que creo yo que es muy importante hoy día, y es: aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, esa frase sí me gusta bastante. Cuando era pequeño no le tomaba mucha importancia, pero ya ahorita ya lo entiendo y digo, pues sí, es cierto. Sí, y que si vemos todo lo que ha pasado en 2020... yo podría decir que esta frase nos podría definir bastante bien este año. Sí. O por lo menos lo que va de este año. No, sí. Todo lo define. Exacto, porque al final de cuentas, lo importante de todo lo que ha pasado en este año no es tanto el qué está pasando, sino el qué va a pasar o hacia dónde nos va a llevar. Algo que hemos marcado muchísimo Luis y yo esta temporada de podcast que hemos hecho hablando del COVID, hablando de temas actuales, hablando de las cuarentenas o de todo en general, hemos abarcado mucho también el aspecto futuro, y es lo que yo siento que va a ser muy relevante. Sin embargo, también hay que ver muy importante todo lo que ha llevado este año, y es lo que vamos a abarcar el día de hoy, y es por eso que este título que están viendo en estos momentos es que el mundo está de cabeza. ¿Por qué el mundo está de cabeza, Luis? Porque están pasando muchas cosas alrededor del mundo que, pues tal vez, si alguien nos hubiera dicho, alguien en 2019, 2018, oye, en 2020 va a pasar esto, ¿te lo hubieras creído? Yo personalmente no. O sea, sí, así como están pasando las cosas, por eso siento que todo esto es algo súper extraño y súper loco para todos. Pero pues vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando, empezando este 2020 por los meses, ¿no? ¿Qué pasó en enero, Kevin? Pues mira, en enero básicamente estuvimos a una tercera guerra mundial. Damas y caballeros, los que estarán recordando, estábamos a escasos 3 o 4 días de iniciar el año cuando se escuchó y se empezó a rumorar que Trump y Estados Unidos tenía problemas con cierto país, que ahorita Luis nos va a comentar más a detalle todo esto, pero en punto fue que todo empezó a especular y todos empezamos a decir, es que todo apunta a que se puede generar una tercera guerra mundial, y todo iba muy tétrico, o sea, la tensión entre países estaba muy fuerte. Fue por el asesinato de un general iraní, no recuerdo su nombre, la verdad, pero eso fue lo que detonó la tensión entre estos dos países. Y por eso se rumoraba o se decía que era posible una tercera guerra mundial. Y además, o sea, yo creo que de alguna manera todo lo que estaba aconteciendo en esos momentos ni siquiera era el preámbulo, o sea, porque en esos momentos recordemos, gente, que en enero ya existía o se estaba comenzando a generar pues lo que estamos hoy en día, por eso estamos encerrados, el COVID-19. En esos momentos todavía no era tema global, ya estaba en puerta, pero todavía era un tema que se estaba manteniendo en pues toda la parte oriental, en China. Entonces, a nivel mundial, el tema ya era más que nada los problemas que estaban entre los diferentes países, que además pues conllevaba que este año todavía no llega, pero este año era la elección de Estados Unidos, y como muchos especulaban que Trump podría dejar el cargo, pues estaban diciendo que estaba haciendo muchas locuras y que esto estaba llevando a que hubiera un colapso internacional con las naciones. Bueno, esto también viene desde 2019, finales de 2019 me parece. Sucedió un juicio político en contra de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en enero de este año, pero esto se llevaba ya encaminando desde finales de 2019. Al igual que el COVID, por eso se llama COVID-19, también se registra que inició a finales de 2019, pero hasta el 2020 se dio a conocer como una enfermedad que podía ir a otros países, ¿no? O sea, China se guardó esto como que no pasa nada, como lo vamos a controlar, y pues al final resultó que no. El juicio de Donald Trump se hizo no recuerdo qué día, pero fue en enero de este año. Fue los primeros aunque ya llevaba
desde Diciembre. noviembre, me parece, noviembre de 2019, que se hablaba de un posible juicio, de que ya se estaba analizando toda la situación, y hasta el 2020 se hizo el juicio. Y que además, o sea, como dice Luis, no era nada más el hecho de que ya veníamos con una carga, pues bastante pesada, porque estábamos hablando de un enjuiciamiento de un presidente y una enfermedad que en esos momentos todavía ni se dictaminaba como una enfermedad grave, era una enfermedad pues local todavía en China. Ya fue hasta 2020, como dice Luis, que tuvo el potencial de pandemia, el potencial pandémico. Entonces fue por eso que esos temas fueron abordándose durante el mes de enero y nos estaban dando un preámbulo a todo lo que se nos iba a venir hasta el momento, a junio del 2020. Pero lo importante fue que también hubo un fallecimiento que muchos especularon, también muchos estuvieron diciendo que fue de alguna manera un tapón, y así lo dijeron, un tapón para todo el caos que se venía de Donald Trump. Que fue el asesinato. En este momento ya se sabe que fue un asesinato por parte del piloto, pero fue la muerte de el basquetbolista Kobe Bryant. Pero que no habían analizado la caja negra y habían dicho que igual que era un fallo en el sistema del helicóptero. Bueno, yo me quedé hasta ese Se punto. dictaminó que fue un fallo, pero también se dice que fue un fallo a través de su piloto porque no actualizaron el sistema de... Ajá, de sí, que no navegación. Actualizaron como su software, ¿no? Ujú, entonces por eso se le dictaminó que fue, digamos, un asesinato... ¿cómo se dice? Ok, o sea, fue su responsabilidad, ¿no? Sí, porque era la responsabilidad del piloto actualizar este tipo de cosas para que no sufriera lo que finalmente sufrió Kobe Bryant, que fue una catástrofe en las alturas. O sea, no tenían los niveles adecuados para la medición del terreno y fue por eso que chocó con una de las montañas, que pues en ese momento pues fue como un show, un caos. Ya ahorita te digo, como también dice Luis, ya analizando la caja negra y todo, vieron que los software estaban desactualizados y por ende fue por ello que se le dictaminó al también difunto piloto pues la muerte de Kobe Bryant. Sí, porque yo sé hasta donde me había quedado fue que analizaron la caja negra y que el software del helicóptero pues no estaba actualizado como para medir bien el terreno y pasó todo eso. Pero pues bueno, sí, también en 2020 pasó eso. Y otra cosa que pasó fue inicio más que finales, porque la muerte de Kobe Bryant ya fue a finales del mes de enero. Lo que pasó a inicios de enero también fueron los incendios en Australia. Que también fue un punto muy fuerte. Sí, o sea, en este punto todavía Greta Thunberg estaba diciendo que, bueno, estaba muy en auge, ¿no? De que esto no puede ser, de que había muchos pleitos de por qué habían sucedido por qué se habían causado estos incendios y todo eso. Entonces esto también era un punto súper importante en cuanto a al calentamiento global y todo eso. Y que a día de hoy pues ya con todo lo del COVID pues siento que el planeta se recuperó un poco, ¿no? La contaminación bajó, pero aún así, o sea, es algo que sucedió en enero de este año. Y que los índices, a final de cuentas, ya, digamos, tomando en cuenta todo lo que pasó después del COVID y ahorita todo lo que lleva, pues sí, la Tierra de alguna manera respiró un poco. De alguna manera también ella se recuperó porque, pues, al final de cuentas, lo que estaba pasando en gran parte del planeta, y yéndonos un poquito atrás en 2019 también en México cuando hubo incendios también aquí en el país, pues mucho se le inculpó a la mano del hombre. O sea, la mano del hombre fue la causante principal de este tipo de incendios y pues al final de cuentas podemos decir que el planeta mismo fue el que respondió por sí mismo en pro de que ya, o sea, ya estaba harto el planeta de todo lo que estaba pasando y pues al final de cuentas el COVID que se dictamina que también es parte del hombre, o sea que también lo causó el hombre, pues al final de cuentas le ayudó para que el planeta mismo dijera, no, ¿saben qué? Ahorita voy a aprovechar y me voy a recuperar un poco. Y la verdad es que sí, ya checando los índices de CO2, la contaminación ambiental y todo, sí bajaron muchísimo los índices, también por el aspecto de que no podían salir, estaban con el hoy no circula, por lo menos en México, no podían salir tantos carros, y por ende, los índices también aquí en México, pues bajaron enormemente. Bueno, ahí podríamos dar un punto a todo esto malo que está pasando, pero bueno, creo que fueron como las cosas más impactantes del mes de enero, solamente en enero de este año. Y ahorita estamos hablando del COVID, pero
qué pasó en febrero, porque en febrero fue cuando ya por fin, digamos, señor COVID-19 salió al aire y eso fue cuando empezó a ser tema global, o sea, ya cuando el COVID dijo, pues me tomo mis maletas y voy a pasear por todo el mundo. Sí, y ahí fue cuando de plano, y posiblemente muchos ya lo saben, pero los que no lo recuerden o los que no hayan sabido, Luis, ¿dónde es que comenzó ya en tema internacional el tema de los contagios de COVID-19? ¿El principal país o los principales países? Primero llegó a Italia, según recuerdo llegó a Italia y después a España. Italia y España, pues Europa, y como en Europa no hay ciertas fronteras, el tren se mueve por todos lados de Europa. Ahí fue cuando la OMS dijo que esto podría ser una pandemia, podría convertirse en una pandemia, pero hasta ese momento apenas se estaba analizando y diciendo, ¿no? Ahí fue cuando iniciaron las primeras compras de pánico en México. Se compraron cubrebocas y gel antibacterial, fue como lo que más se compró. Al estar en Europa, el COVID, la economía empezó a caer, pero no fue como un golpe tan fuerte. El golpe más fuerte creo que llegó en marzo, me parece, no recuerdo bien. Y a mediados de febrero se dan los primeros 15 infectados, se conocen los primeros 15 infectados en Estados Unidos y un primer caso en Brasil, llegando a América. Pero pues todo el COVID fue como el golpe que llegó a Europa. En Europa fue cuando ya se dijo, esto puede que sea una pandemia. Y ahí se empezó como que el mundo dijo, ok, aquí vamos a ver qué pasa, porque viene para acá el virus, pues vamos a cuidarnos. Y fue que empezaron las compras de pánico y todo eso. Aquí en México se tomó pues bastante raro, de hecho fue tema también mundial, y no nada más aquí en México, sino también en España, hubo casos en Madrid, del famosísimo desabasto de papel higiénico. Fue creo que eso de los temas No, más... es que el desabasto de papel higiénico fue en marzo, sí, fue un mes después. O sea, ¿Sí estas compras de pánico que se hicieron en febrero fueron más por gel antibacterial y por cubrebocas, que se buscaban en todos lados. Empezaron a aumentar el precio, ¿no? Ajá, sí. Okay, y que no deberían de hacer eso, pero bueno. Eso ya al final cada quien lo hizo a su manera, y la verdad es que muchos empezaron a sacar provecho, y eso fue a inicios de la pandemia, o sea que todavía en ese momento, según yo, la OMS todavía no la declaraba como pandemia, sino fue casi hasta inicios de marzo. Ajá, lo del papel de baño fue en marzo, cuando el COVID-19 llegó a México, cuando se dieron a conocer los primeros casos aquí en México. Pero en febrero apenas las compras del pánico fueron principalmente por gel antibacterial y cubrebocas, que era lo que más se buscaba en farmacias. Bueno, yo fui a 3 farmacias y no había cubrebocas, pero sí, esas compras de pánico fueron ahí. Otra cosa que pasó en México en febrero fue un suceso en Puebla, que asesinaron a unos 2 estudiantes, me parecía, y a un chofer de Uber, y se realizó una marcha, que más adelante en marzo también se siguen estas marchas en contra de... Estos estudiantes eran estudiantes de enfermería o estudiantes de medicina, no recuerdo bien. De medicina. Sí, de medicina. Y pues se hicieron grandes marchas en Puebla para que esta situación no siguiera. Y vamos a hablar más adelante de las marchas, que es otro tema. Ajá. Pero ok, sí. Bueno, ya para... como última gran noticia de febrero, que sí fue a finales de febrero, fue que diferentes medios estaban diciendo que el Papa estaba enfermo, y se suponía que estaba enfermo de COVID-19. Fue hasta marzo que se dijo que no, que el Papa estaba bien, y que bueno, está bien, esperemos. Y pues sí, es un golpe grande para una ciudad, ¿no? O sea, es un líder, el Papa, sea como sea, es un líder. Así como los presidentes y reyes, es un líder. Entonces si le pasa algo, pues también perjudica de alguna manera. Entonces sí fue una gran noticia para muchas personas que el Papa estuviera enfermo. Y bueno, ahorita retomando un poco que estábamos hablando de temas en febrero, ya lo iba a dejar de pasar por lado, pero recordamos, esto no fue tan malo, de hecho fue algo, un fenómeno que pasó curioso, que fue que el martes 18 de febrero, cayó un meteorito a las 20 horas en el centro del país. Eso fue una noticia que pues, digamos, no retumbó mucho, pero sí fue un dato curioso porque estadísticamente hace muchísimo tiempo que no caía un meteorito en el lado mexicano, en el país. Entonces fue como una noticia que pues vino a calmar un poco las mareas de todo lo que veníamos haciendo.
pero que al final de cuentas pues se taponeó muy feo, muy fuerte, por el tema de que el COVID iba en aumento a niveles horribles. Pero bueno, esto fue en febrero y después llegamos al mes de marzo, que el mes de marzo fue cuando fue el mes estrella, completamente el mes full COVID-19. Fue cuando ya la OMS lo declaró pandemia mundial, fue cuando la OMS también empezó a dictaminar cuarentenas obligatorias en ciertas regiones de países del mundo, y fue también cuando aquí en México comenzamos a tener nuestra propia cuarentena. Pero bueno, Luis, ¿con qué podríamos comenzar el tema de marzo en pues todos los sucesos que han caído a nivel mundial? Pues como tú ya dijiste, en marzo llega el COVID a México. En marzo también se cancelan festivales musicales, se cancela la NBA. Aquí sucede la segunda oleada de compras de pánico. Como el COVID llega a México, ya aquí es cuando se hacen las compras, y ya es lo que tú dices, que se acabó el papel de baño. Que no entiendo por qué la gente hizo esas compras. Pero bueno, también empiezan las clases no presenciales o clases en línea. Todos los tipos de eventos deportivos se cancelan. Primero fue la NBA, me parece, y después todo tipo de eventos deportivos. NFL, FIFA, y ya era el preámbulo, ahorita hablando de eso, era el preámbulo a lo que se iba a venir uno de los temas más importantes a nivel mundial históricos, que fue la cancelación o la suspensión de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y también se cancelan estrenos cinematográficos, que eso también fue un golpe para la cinematografía bastante grande, y que a mi punto de vista a día de hoy lo sigue sufriendo. Y pues aquí varios animales regresan a su hábitat natural. Como ya no hay gente fuera, los animales aprovechan para regresar a estos lugares de donde se les corrió, pues sí, se les quitó de ahí. Les despojaron su territorio a las personas. Fue cuando hubo así en Madrid, en Italia, en ciertas partes del mundo. Fue cuando empezaron a ver las famosas fotos y videos de los animales regresando a su hábitat. Uh-huh. Sí, los monos que tomaron una ciudad, los elefantes que se metieron a propiedades. En hoteles también. Sí, o sea, todo esto de los animales sucedió en marzo. Bueno, empezó en marzo. Sí, como tú dices, lo de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. En febrero el Comité Olímpico empezó a analizar la situación y empezó a decir que probablemente se recorrería todo esto, y fue hasta marzo que ya dijo, pues saben qué, pues sí, vamos a pasar los Juegos Olímpicos para 2021. Y que bueno, esto se puede añadir con un, digamos, vamos ahorita como en orden cronológico, sin embargo podemos tocar más ahorita el tema de las Olimpiadas, y es que el día de ayer, el sábado 6 de junio, el Comité Olímpico Internacional dictaminó de que si para 2021 las condiciones de salud no eran favorables y no se podían reanudar los Juegos Olímpicos de Tokio, se iban a cancelar definitivamente y se iba a esperar hasta 2024 en París. Lo que vendría siendo también un hecho histórico, porque como ya lo habíamos mencionado en anteriores podcasts, solamente se habían suspendido por problemas de guerras. Sin embargo, sí se retomaban. En este caso, se cancelarían definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokio, dejando pues digamos un caos en la ciudad, porque era una fuente muy importante de ingresos, y se retomarían hasta 2024, que es cuando volvería a ver en París. Sí, como lo dices, los Juegos Olímpicos han sido un derrame económico súper importante para todo el mundo, no solo para el país que organiza. Es más para ellos, claro, pero para todo el mundo, porque las aerolíneas también venden los boletos, ganan dinero, en los países cada quien mueve su publicidad y hace sus comerciales para todo esto. Entonces sí, la economía se mueve con estos Juegos Olímpicos. Yo creo, a mi punto de vista, es que me arriesgaría a decir que sí lo van a hacer en 2021, pero le ayudaría a la economía mundial. Si se hace rápido, mientras más rápido se haga, le ayudaría a la economía mundial, ya que esto podría estabilizar un poco. Por otro lado, pues como toda la economía está mal, no sé si le convenga a todos, ¿no? Tal vez un país, pues es que no tenemos dinero para hacer esto, o para enviar gente o cosas así. Pues puede que el Comité Olímpico diga, ok, ¿saben qué? Tienen razón, primero estabilicen bien su economía y ya después organizamos
los Juegos Olímpicos. Los eventos. No Sí, podría porque- ser dos situaciones, pero pues a ver qué pasa. Sí, y digamos, eso es con respecto a los Juegos Olímpicos, pero ahorita ya que estamos tocando un poco el tema de economía y ya con esto nos devolvemos otra vez al pasado hacia marzo, recordando que el 9 y el 12 de marzo pasó también otro hecho histórico y fue la caída mundial de la bolsa de valores. Esto en economía fue cuando se hubo un desplome económico a nivel global, fue cuando todas las bolsas, la de Wall Street, las bolsas de la bolsa mexicana, bolsas internacionales, sufrieron una caída inhóspita que tuvieron que cerrar acciones en esos días porque no había forma de recuperar en esos momentos el control de la economía. Entonces, Aquí eso el, fue el peso mexicano cayó. voló. Con Bueno, respecto al dólar, El voló dólar muy mal. costaba 24 pesos. Ujú, fue el histórico aquí en México Sí, fue de como el valor. récord. Exacto, fue un caos en esos momentos que hoy día tenemos secuelas de ese tipo de cosas que pasaron en esos 2 días, que fue un hecho totalmente horrible para la economía mundial. Sin embargo, ya tomando un poquito más el tema de la economía, pues como dice Luis, en un futuro, hablando ya de un 2021, pues a lo mejor y es más factible para la economía a nivel global generar un poco de ingresos, y eso tendría que verse pues más que nada cómo va evolucionando el tema del coronavirus, el tema del COVID a nivel mundial y durante todo el 2020 o lo que queda del 2020. A México siento que este mes fue el peor en cuanto a economía, porque también sucedió lo del precio del crudo de petróleo, Sí, fue cuando que se problemas, bueno, X, ¿no? Problemas con Rusia y otras cosas. Pero sí, el petróleo costó a menos no sé cuántos dólares, menos algo Sí, del o dólar. sea, fue, de hecho, o sea, técnicamente, para los que no más o menos sepan, el petróleo mexicano se llega a vender al extranjero. En estos momentos, o en este tiempo cuando estamos diciendo esto, lo que está diciendo Luis, pues era todavía, nosotros teníamos que pagar. Entonces era como un caos porque el tema de las exportaciones ya era un caos en esos momentos, pero el tema ya del petróleo mexicano fue cuando se desplomó completamente y valía por debajo de lo que tendríamos que nosotros mandarlo. Entonces Sí, fue un caos. sucedió la caída de bolsa de valores, sucedió la caída de petróleo y el peso se devaluó. O sea, fue un gran golpe, este mes de marzo fue un gran golpe para la economía de México. Sí, digamos que podríamos decir que el mes de marzo se enfocó mucho en la economía mundial, pero en específico en México fue cuando de plano México sufrió uno de los mayores recesos de economía, que fue cuando también se empezó a hablar de una posible recesión económica, que bueno, afortunadamente todavía no es oficial, sin embargo todavía está en pleno pues, todo el caso del coronavirus, pero en esos momentos, o sea, era pues un tema, o sea, puede venir una recesión en México y eso nos puede traer un sinfín de problemas a nivel económico. Sí, y es que el petróleo, o sea, caída del precio de petróleo, no hablas nada más del precio de petróleo. O sea, como es combustible para transporte, pues hablas de lo que se devalúan también productos que se transportan gracias al petróleo. O sea, estás hablando de que baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina, baja el precio de los productos o viceversa, sube el precio de la gasolina, el petróleo, la gasolina, sube el precio de productos y también. Sí, la canasta básica también tiende a subir, productos de manufacturación, tomando en cuenta que en estos momentos, en marzo, fue cuando se empezó a hacer el cierre paulatino de muchas empresas mexicanas por el tema de la cuarentena, que eso ya fue, digamos, de la mitad para adelante. Entonces, tomando en cuenta que ya de por sí a principios de marzo veníamos con una caída de la bolsa de valores, no podíamos recuperarnos tan fácilmente, el cierre paulatino de las diferentes empresas mexicanas o las diferentes empresas que laboran aquí en México afectó todavía más a una solución o para reponerse después de la caída de la bolsa. Otra cosa que pasó en marzo, que esto no fue malo, pero es un evento que se tiene que reconocer, fue el paro nacional y las protestas del 9 de marzo y el paro nacional. Pero bueno, esto para recordar que también pasó eso. Vamos al mes de abril, ¿no? ¿Qué pasó en abril? Abril fue el tema ya, digamos, encierro total. Fue cuando las diferentes naciones, o prácticamente todos los países infectados estaban en una cuarentena
cuarentena obligatoria, y fue también un tema muy importante en México. Bueno, que también veníamos ya de por sí con el tema de la economía, veníamos con muchas cosas que se venían avisando de todo el problema, pero fue también aquí dos cosas que a mí por lo menos me dejaron en claro, o una más que nada me dejaron en claro, fue el tema de que a China se le estaba ya inculpando directamente por la creación, no por la infección, sino por la creación del virus, y se le estaba recriminando todo lo que estaba pasando. Pero bueno, Luis, ¿qué tienes que decir ante abril 2020? Pues no recuerdo bien si fue abril o mayo, pero recuerdo que sí, Australia y Estados Unidos le reclamaron mucho a China porque pudo haber avisado antes al mundo lo que estaba pasando y no lo hizo. Pudo haber cerrado antes sus fronteras, vuelos, etcétera, y no lo hizo. Entonces se ganó, no diría enemigos, pero pues causó problemas ahí. Hubo problemas entre Estados Unidos y China, Australia y China. También sucedió lo que muchos medios sonaron y con lo que yo sí me espanté, la verdad, que fue la muerte de Kim Jong-un, que bueno, se decía que murió. Muchos medios lo dijeron, muchos medios estaban diciendo que se había muerto, pero pues estuve al tanto de todo eso y hubo uno que no lo dijo, y bueno, si no todos estaban diciendo lo mismo, vale, pues tal vez no ha pasado nada, pero sí fue muy sonada su muerte, que al final no estaba muerto. Lo de su hermana que iba a tomar el poder. ¿Qué más pasó en abril? El Pentágono sacó videos de ovnis, sí, ¿no? Videos que tenían de ovnis, de objetos voladores. Sí, el registro fue que anunciaron que tenían o contenían información acerca de ovnis, que bueno, para los que no sepan qué es un ovni, ovni viene de las siglas objeto volador no identificado. No estamos hablando de aliens, esto es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Aliens y ovnis es diferente, Luis me lo ha comentado varias ocasiones, pero sí, o sea, el Pentágono reveló esa información. No se sabe, o sea, yo no supe por qué reveló esa información, si era de verdad o importante o simplemente estaban aburridos ese día y dijeron, ok, pues vamos a darle al mundo algo de qué hablar que no sea solamente COVID. Entonces, muchos dijeron también que fue una pantalla de humo para que dejaran de hablar de otros temas. Sí, porque creo que, no sé si se combinó o no, eso ya no lo supe, pero puede que se haya combinado con también lo de la supuesta muerte, ¿no? De Kim Jong. Sí, creo que también fue por ese. Entonces fue como ese tipo de acontecimientos. Abril fue un mes, digamos, calmado, pero tampoco tanto. O sea, era un mes en el cual ya estábamos en pleno encierro. O sea, a nivel nacional, hablando de aquí México, se hablaba de las cancelaciones de clases, se hablaba también de cancelaciones de empleos. Fue cuando hubo paulatinamente todo el problema del COVID. Todavía no entrábamos a fase 3 aquí en México, por ende todavía la cuarentena era una cuarentena no obligatoria, una cuarentena no oficial, pero pues fue cuando ya empezó a haber más relajo, no tanto por el desabasto, sino por todos los acontecimientos que iba a conllevar aquí en México el COVID-19. Pues sí, siento que abril fue un mes un poco calmado. Aún así, una supuesta muerte de uno de los líderes del mundo, pues sí fue un golpe para muchos. Sí, que ahora, si hubiera sido cierto, es muy importante recalcar, yo creo que estaríamos en otro, no sé decirlo, en otro momento, en otras circunstancias. Como dice Luis, no es un presidente cualquiera, o no es alguien, un famoso, no es un artista, o sea, estamos hablando de uno de los militares más armados y uno de los jefes militares de Corea del Norte, o el jefe militar más bien de Corea del Norte. Entonces, su muerte a nivel mundial hubiera estado resonando muy fuerte. Es que una muerte de cualquier líder, incluso el presidente de México, Andrés Manuel, una muerte de un presidente desestabiliza un país. Puede que lo desestabilice en cuanto a su economía, en cuanto a la seguridad, en cuanto a, no sé, productos, cualquier cosa, pero sí desestabiliza a un país. Ahora, si hablamos de una muerte de un líder, digamos Donald Trump, que es nuestro vecino y principal comercial, pues nos desestabiliza también a nosotros, no solo a Estados Unidos, también a nosotros, y así con líderes del mundo con quienes tengamos comercio, o incluso digamos que no tenemos comercio con Canadá, ¿no? Digamos, ejemplo, muere el líder de Canadá, desestabiliza Estados Unidos, y nosotros sí tenemos comercio con Estados Unidos, pues también nos afecta a nosotros, aunque nosotros no tengamos comercio directo con Canadá, ejemplo, pues sí nos llega
puede afectar. Entonces, una muerte de algún líder también afecta principalmente a su país y a todos después. Sí, y bueno, digamos, retomando un poco, yendo un poquito más hacia el pasado, recordando que en 2019 Corea del Norte y Estados Unidos tuvieron unos problemas entre sus países. Trump y Kim Jong-un en este momento tenían unos roces que tuvieron que acordar y hacer unos acuerdos, los cuales pues calmaron las mareas. Entonces, si hubiera muerto, pues quieran o no, Estados Unidos hubiera sido el flanco de mira completamente del mundo, porque era quien, o fueron de los últimos o el último país con quien tuvieron un enfrentamiento a palabras o un enfrentamiento en diálogo. Entonces eso hubiera causado muchas cosas que aún sumándole todo lo que ha pasado, si hubiera sido más desestabilizante todo a nivel mundial. O sea, sí, ahorita en junio estaríamos, pues ahorita en otro caso, o sea, se sumaría todo lo que está pasando en junio, que ahorita lo vamos a hablar, más todo lo que ya ha pasado, más todo lo que puede pasar. Entonces sería otro panorama totalmente sombrío, que la verdad yo creo que afortunadamente no lo pasamos y creo que estamos mucho mejor de lo que podríamos estar si hubiera muerto. Bueno, que pasamos de abril, que eso fue como lo poco que pasó. Vamos a mayo. Mayo fue, yo creo, y yo lo considero así, el mes más caótico hasta la fecha de el 2020. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya la pandemia era un caso crítico a nivel mundial. Fue cuando, digamos, ahorita estoy dando como un panorama general y ahorita lo vamos a detallar poco a poco, pero fue cuando Estados Unidos llegó a la cifra exorbitante de 100,000 muertos, fue cuando hubo problemas entre diferentes naciones y también, esto ya es lo que vamos a tocar más a fondo, hubo problemas en Estados Unidos por problemas de autoridad de Donald Trump, que nada más como panorama, Donald Trump ha tenido muchos roces con el tema del racismo y a finales de mayo fue cuando, creo que yo por lo menos considero que fue cuando explotó la bomba completamente. Pero bueno, Luis, ¿qué nos puede decir de mayo? Vamos a hablar primero de México, ¿no? El 10 de mayo. Siento que fue algo bastante malo. O sea, ya aquí estábamos en una cuarentena más establecida. Ya era cuando estábamos en plena fase 3 del sistema epidemiológico a nivel mundial. Y pues 10 de mayo, Día de las Madres aquí en México, pues muchos no se quedaron en casa, muchos salieron, muchos no respetaron la cuarentena ni la sana distancia, como se llama aquí en México. Hicieron lo que quisieron y esto hizo que aumentaran números de contagios, pues en todo México. Esto sí fue como un golpe de conciencia hacia México, porque como dice Luis, estábamos en plena cuarentena ya estable, o sea, ya era una cuarentena oficial, ya estaban canceladas muchas de las diferentes cosas que se estuvieron cancelando en economía, en lo social, en lo educativo y en lo religioso. Entonces, cuando llega el 10 de mayo, que es un tema que siempre, todos los años se toca, pues es el Día de las Madres aquí en México, que bueno, pequeño spam, pueden ver, y ahí tenemos el podcast del 10 de mayo que también hicimos en Somos Francos, pero bueno, cuando pasa todo esto fue cuando, pues como dice Luis, las cifras crecieron 2 semanas o 3 semanas después, porque las cifras de contagios empezaron a alterarse por haber salido y no respetar la cuarentena. Recordando que aquí en México no es una cuarentena obligatoria, sino una cuarentena recomendada. No es como en Italia, en España o en diferentes naciones del mundo, donde sí había leyes o había una ley en la cual te podrían arrestar si no estabas respetando la cuarentena como se debe. En mayo también fue que estadísticas y expertos dijeron que el centro de contagios, el punto rojo de contagios, iba a llegar a América, porque ya había pasado por China, Europa, ahorita, bueno, en ese momento estaba en Estados Unidos y se dirigía para Sudamérica, América Central y Sudamérica. Bueno, ya a día de hoy Brasil es uno de los puntos que también tiene muchos contagios, entonces creo que ya está pasando ese punto rojo para Centroamérica y Sudamérica. También se mencionó en mayo esa suposición y pues que ahorita está pasando. Otra noticia no tan mala fue que, pues, no, nada mala a mi punto de vista, fue lo de SpaceX, el lanzamiento de SpaceX. Sí, eso, de hecho yo lo considero una de las noticias más buenas actualmente que pasaron a nivel mundial. Retomando que SpaceX ya desde hace tiempo venía con un plan de lanzar
pues sí, a unos hombres al espacio, cosa que no pasaba ya en Estados Unidos desde hace mucho y que al final Desde de hace cuentas... 9 años. O sea, ya llevamos bastante tiempo, o por lo menos Estados Unidos ya llevaba bastante tiempo de no salir al espacio, pero lo sorprendente fue quién fue el que financió todo este proyecto, que fue Elon Musk. Elon Musk. Ajá. Uno de los hombres más ricos del mundo. Creo que él y Jeff Bezos, que dueño de Amazon, pues sí son de los hombres más ricos del mundo. Cada uno con sus empresas. Jeff Bezos con Amazon, Elon Musk con Tesla, SpaceX, ¿cuál otra tiene? Bueno, tiene más. Sí, pero fueron esos los dos principales. Y pues de SpaceX se deslindó el lanzamiento a finales ya de mayo de 2 hombres al espacio, cosa que también es muy importante porque no es solamente que hayan salido al espacio, sino que es un nuevo proyecto que traen hacia una futura creación de una base espacial. Y es que no solo eso, sino que, o sea, SpaceX sí marcó una diferencia. Muchos dicen, ¿no? ¿Por qué es tan importante si ya antes se habían enviado hombres al espacio y hombres a la luna? Que en este caso estos 2 hombres no fueron a la luna, sino al centro espacial nada más. ¿Por qué es tan importante este lanzamiento de SpaceX? Porque SpaceX es una empresa no gubernamental, es una empresa que no le pertenece a gobierno. Entonces esto fue lo importante, que una empresa independiente pudo poner a 2 hombres en órbita. Si hubiera sido el gobierno, que es la NASA, que es la empresa de gobierno, pues ya se había hecho, sí. Pero SpaceX no pertenece a gobierno. Que sí, la NASA ayudó para que todo estuviera bien, sí, pero fue principalmente de SpaceX que se realizó. Por eso es tan importante, porque una empresa de un hombre que no pertenece a gobierno, de Elon Musk, que no tiene algo que ver con gobierno, pudo poner a 2 hombres en órbita. Por eso es importante. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, digamos, si todavía no lo entienden, es como si estuviéramos hablando de que el dueño de McDonald's o el dueño de Google o el dueño de alguna empresa que no tiene que ver nada con ningún gobierno del mundo, dijera, ok, mi empresa va a lanzar a 2 hombres al espacio. En este caso fue SpaceX quienes dijeron, ok, vamos a hacer este proyecto que no es nada más lanzarlo, es lo que les decía, sino es un proyecto muy a largo plazo. Y es por eso que históricamente marca una antes y un después, porque desde que el hombre pisó el espacio y la luna, fue gracias a las diferentes naciones, tanto de la Unión Soviética en esos momentos del pasado, como de Estados Unidos también. Entonces no era que una empresa financiara el proyecto, sino que el mismo gobierno lo financiaba. En este momento fue cuando SpaceX dijo, ok, mi financiamiento va a venir de la empresa y vamos a hacer todo lo posible para que los hombres salgan al espacio, ayudados también, claro, con el gobierno de Estados Unidos. Eso pasó también en mayo. Y para cerrar, creo que este tema te gustaría tocarlo más a ti, finales de mayo. Miren, venimos hablando de una oleada de pandemia, venimos, digamos, como en un pequeño carrusel o una pequeña montaña rusa de emociones a nivel mundial. Y hablando de esto de SpaceX, pues todo pintaba a que estábamos tranquilos, todo pintaba a que estábamos bien. Sin embargo, se estaba asomando apenas algo que hasta hoy día 7 de junio es el tema que logró, y así se los pongo y es con el que podemos darle a esto, el tema que logró hacer que el COVID-19, la pandemia mundial, quedara en un segundo término. Siento que fue mayo, ¿no? Todo mayo. Con SpaceX y este otro tema que vas a mencionar, siento que estos 2 fueron los que causaron que lo del COVID pasara a un segundo plano. Sí, y la segunda noticia, tenemos los 2 nombres, SpaceX y ¿cómo decirlo? Pues sí, tal cual, su nombre, SpaceX y George Floyd, tal cual, damas y caballeros. Este nombre en específico más bien, es el nombre con el cual se ha deslindado uno de los mayores, si no es que actualmente en el siglo XXI, el mayor caos de racismo que ha presentado Estados Unidos, que no se había presentado desde la antigua muerte de Martin Luther King. Damas y caballeros, estamos presenciando también otro hecho histórico en pleno junio, que son las marchas contra el racismo a nivel mundial. George Floyd, quiere decir quién era, o por lo menos no quién era, sino qué fue lo que sucedió con George Floyd. Pues George Floyd lo asesinaron 3 oficiales de
la policía de Estados Unidos, asfixiándolo. Lo agarraron, pusieron su rodilla en su cuello y lo asfixiaron y lo terminaron matando. Pues sí, eso fue lo que pasó. ¿Y por qué se dio esto? Tal vez por un robo, porque quiso hacer algo. No, o sea, era una persona de color negro. Pues sí, no sé si sería el afroamericano, sería como otro término correcto. Sí, es un hombre afroamericano, el cual fue de manera injusta asesinado. Se deslindaron o se trataron de deslindar diciendo que él estaba pagando con un billete falso. Pero eso bueno. fue, bueno, puede que sí, puede que no, pero o sea, un billete falso no, o sea, exacto, no es una justificación, damas y el caballeros. dueño de la tienda tal vez, oye, o sea, fácil, ¿no? Dueño de la tienda oye, este billete es falso, por favor, dame otro y ya. Hasta ahí queda, pero no, el dueño de la tienda decide llamar a la policía y los oficiales, por ser una persona de color en Estados Unidos, que hay mucho racismo, estos oficiales deciden agarrarlo solo porque los llamaron y lo terminan matando. Pues eso fue lo que deslindó todo el problema. Y además, no nada más queda ahí, ya hablando un poco, que ya estamos hablando ya de esta semana que acaba de pasar, damas y caballeros, hay otro caso que aquí en México sonó muchísimo, que fue prácticamente lo mismo que pasó con George Floyd, que en este momento es una tendencia global, #justicia por Giovanni. Damas y caballeros, México no se quedó con las manos vacías. México también decidió hacer de las suyas en estos casos de completa impunidad de los oficiales, y es que a un señor, a una persona de 30 y me parece eran 30 y tantos años, fue en la ciudad de Jalisco o Sinaloa. Sí, ok, Jalisco. Entonces en la ciudad de Jalisco un hombre durante la noche fue asesinado brutalmente. Aquí estamos hablando de que George Floyd fue asesinado por una asfixia. A este sujeto, a Giovanni, lo asesinaron de manera brutal. Lo comenzaron a golpear, lo comenzaron a agredir, a insultar, a pisotear y todo. Y ustedes dirán, bueno, este hombre a lo mejor hizo algo, lo mismo que pasó con George Floyd, quiso pagar con un billete falso. Damas y caballeros, Giovanni solamente no traía el cubrebocas. Eso fue suficiente motivo para que los oficiales lo mataran. Así estaba con su familia en un restaurante en Jalisco. Bueno, no recuerdo si fue un restaurante. Bueno, estaban en Jalisco con su familia, y el uso de cubrebocas en Jalisco pues sí fue como una regla. Y por no tener el cubrebocas pues fue que decidieron aprender a Giovanni, y no solo eso, sino golpearlo hasta que me parece que fue a urgencias, y ahí terminó. Ajá, y pues bueno, esto ya hablando por un tema personal, damas y caballeros, yo ya lo había mencionado en 3 podcasts creo de los diferentes podcasts que hemos hecho, y es el tema de la impunidad de los oficiales. Damas y caballeros, creo que no hay manera más obvia de saber que los oficiales, los cuales dicen salvaguardar nuestras vidas, están totalmente, no todos, pero sí la gran mayoría, no está para salvaguardarnos, están para imponer su autoridad. Y eso es algo que tenemos que derrocar completamente. O sea, estos 2 momentos fueron, tanto el tema de Giovanni como el tema de George, fueron los que a nivel mundial, o por lo menos aquí en Estados Unidos y en México, nos hicieron así. O sea, como que un chip se vino y es como de, ok, COVID-19, vete. O sea, estamos presenciando un momento de impunidad total. Que bueno, el COVID-19, lo hemos hablado, va a terminar siendo controlado, va a terminar siendo un tema que, pues sí, al final de cuentas, como la influenza, se va a poder controlar, va a existir una vacuna, paulatinamente, en unos años o en un año, vamos a estar ya todos como antes, pero ya con unas diferentes reglas. Sin embargo, con estos 2 temas que estamos presenciando, de los asesinatos de Giovanni y George, pues estamos viendo otro panorama que no se estaba viendo, que es el tema de la impunidad. Que bueno, esto lo estamos hablando, digamos, muy abiertamente, pero ya si lo vemos en Estados Unidos, las protestas que ha habido y el tema de Donald Trump que ha tenido con respecto a este acontecimiento de George Floyd. Este movimiento que le llamaron Black Lives Matter, las vidas negras importan.
se traduciría así. Pues sí, o sea, Donald Trump no ha tenido como que muy buenas respuestas en cuanto a este movimiento. Y pueden checarlo por los tweets que ha hecho, incluso Donald Trump se quiso pelear con Twitter porque él tuiteaba algo y Twitter lo marcaba como un contenido no apropiado. Entonces Donald Trump también se quiso meter en pelea con Twitter y todo eso. Pues no ha tenido las mejores respuestas en cuanto a este movimiento. Donald Trump ha sido catalogado desde que inició como un sujeto racista. Así las palabras por su nombre. A este sujeto ha estado en pro de su país, sí, pero ha estado en pro de una cierta parte de su país, que en este caso pues es toda la gente de su color o de su estatus social. A todos los demás pues son unos marginados para él, que no valen lo mismo que valdría un estadounidense ejemplar, un estadounidense de película, que sería un empresario blanco con una familia hermosa, con un coche del año, con un perro hermoso y que tiene el dinero suficiente como para solventar unos gastos necesarios. Para Donald Trump es lo importante. Entonces ahí es donde empezamos toda una serie de caos, protestas. Se viene también que pues esto también fue un tema muy importante, no solamente el tema de las protestas, sino cómo fue su respuesta hacia las protestas, que también en Twitter fue tendencia el tema de el hashtag de Purge o el hashtag la purga. Se le consideró como purga porque Estados Unidos, cuando empezaron a haber protestas, se dictaminaron en ciertas partes del país que podía haber disparos y uso de la fuerza de los policías. Es lo que te digo, o sea, el presidente de Estados Unidos lo tuiteó, o sea, por eso Twitter se lo marcó como contenido no apropiado. O sea, porque él dijo, no recuerdo bien el tweet ni sus palabras exactas. Dijo que si hay protestas, vamos a disparar, algo así dijo. Si hay alguien protestando, vamos a disparar, algo así, ¿no? Con otras palabras lo dijo. Cuando, pues, no sé, siendo líder puedes decir, pues hay protestas, vamos a escuchar y vamos a ver cómo se puede resolver. Sí, o sea, pero no dijo eso. Entonces por eso digo, el cómo está tomando las cosas pues no es la mejor forma de hacerlo. Sí, y esto gente está empezando apenas. No es como que ok, protestas, Donald Trump sale y todos felices, todos contentos, cada quien para su casa. Esto viene muy 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 largo. Y bueno, tomando en cuenta que es lo que les decía, no solamente es la primera vez que sale, y por eso es que también empecé con la semblanza o el dicho de que si la historia, la gente no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Pues este tema ya lo ha vivido Estados Unidos antes, y fue con el tema que yo les decía de Martin Luther King, y una de sus frases muy icónicas de Martin Luther King fue: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La gente todavía es muy, muy cerrada en sus ideologías a nivel mundial. Es muy cerrada y esto siempre ha sido un problema de caos, y que hoy día, hoy por lo menos 7 de junio, estamos presenciando uno de los temas de impunidad más grandes en Estados Unidos, pues viene ligado con todo su historial de casos de racismo, con todo lo que ha habido de presidentes. Hablamos de que antes de Donald Trump teníamos un presidente afroamericano, un presidente de color, que era Obama. Entonces no se sabe, o sea, yo por lo menos no entiendo cómo está sucediendo todo este tipo de acontecimientos. Se habla de que todo esto es un montaje para desprestigiar a Donald Trump. Yo no estoy 100% seguro. Hay fotos, hay videos. No creo que sea montaje para desprestigiarlo, porque él mismo puede desprestigiarse solito. No necesitas montar algo para hacerlo. Exacto. O sea, Donald Trump lo podemos considerar como el Peña Nieto de Estados Unidos, que fue Peña Nieto, para los que no lo conocieron, si nos están escuchando de otras partes del mundo, pues fue uno de los presidentes más criticados de la época de México, porque no manejaba mucho del estatus de un presidente. Era muy, pues cómo decirlo, muy poco ético y muy poco profesional en su ámbito presidencial. Entonces, yo lo llamaría actor de telenovela. Eso. O sea, a Peña Nieto lo tomaban como un personaje, no como un presidente. Lo tomaban como un personaje que incluso en las redes sociales lo quemaban a más no poder.
Entonces a Donald Trump pues le viene lo mismo, o sea, a Donald Trump ya no lo consideran como un presidente o ya no lo están viendo como un sujeto o una persona de rango de presidencia, sino que lo están viendo como un eje de caos, como alguien que está haciendo mucho caos, que también aquí en México pues tenemos al famosísimo Alfaro en Jalisco, que está haciendo también lo mismo que hizo Peña Nieto y que está haciendo Donald Trump, que solamente está dando noticia para criticarlo, para desprestigiarlo, que al final de cuentas, como dice Luis, no es necesario que haya un montaje, no es necesario que haya cierto movimiento o tapadera para desprestigiarlo, sino con sus mismos actos lo están haciendo. Entonces, más allá de que sea cierto o no, y eso también viene con otro tema, que es el tema del famosísimo hacker que volvió, que también es un tema de que si es cierto o no, que si de verdad volvió o no. Más allá de todo eso, sí hay algo muy importante, y es que hay que entender que los presidentes que actualmente pueden regir no son presidentes que están, o por lo menos en Estados Unidos, no es un presidente que está en favor o en pro de la nación o de su nación, sino que está en pro o favor de cierto grupo que para él es beneficiario. Entonces, eso es algo muy importante, damas y caballeros, que hay que reconsiderar. Esta frase yo la considero una de las frases más icónicas de Martin Luther King, y pues si no lo conocen, pueden checar su historia, pueden leer alguno que otro libro que va ligado con él. Él fue un eje muy fuerte en Estados Unidos, sino que es el eje más fuerte para el movimiento antirracismo de toda la época de Estados Unidos. Entonces George Floyd no murió en vano, murió con una bandera de protesta muy cañona, que al final hoy que estamos 7 de junio, pues esa bandera sigue simbrando en todas las naciones, no solamente en Estados Unidos, sino que el hashtag de las vidas negras también importan, o de la vida negra, o del color negro también importa. Es un hashtag de Twitter, un hashtag de una red social que está simbrando en todo el mundo, que todo mundo, así como lo dijimos con el 9M de las mujeres, ahora todo el mundo se puso en pie y dijo basta del racismo, basta de que digamos que el color negro es menos, o que simplemente exista color blanco y color negro. Eso tienen que salir, alejarse. Son estereotipos totalmente absurdos que hoy siglo XXI, cuando la inclusión del tema de la sexualidad ya es un tema más calmado, pues no podemos seguir viviendo en un mundo donde, ok, aceptamos a los homosexuales, aceptamos al movimiento trans, aceptamos muchas cosas, pero aún seguimos diciendo que existe un color negro, existe un color blanco. No los clasifiquemos, somos humanos todos valemos por lo mismo, no somos mejores unos que otros, todos valemos exactamente lo mismo, y es algo que a Donald Trump le está faltando entender, y que al final de cuentas está bien que todo esto está pasando. Yo por lo menos considero que el tema de las protestas, por lo menos en tema de la cuarentena, es algo que está dejando una huella. No les está importando si se enferman o no. Ya hay una enfermedad muy cañona que es el racismo. Eso también es otra cosa. Pero bueno, al final de cuentas ya estoy hablando de más. Pero es mi mensaje que les puedo dejar al final, chicos. No, sí, estuvo bien, por eso tampoco te quise interrumpir. Pues este tema de Black Lives Matter, justicia para Giovanni, pues va a seguir sonando en unos días, todavía más, y pues eso es lo que ha pasado hasta día de hoy 7, en lo que va del 2020, de este 2020. O sea, puede que pasen más cosas, puede que de repente ya lleguemos a una estabilidad de que ya no pasa más, sino solo lo que ya está en voz de todos, y ya no puede pasar nada más, no sé, pero bueno, esas han sido las noticias un resumen, ¿no? Un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado este 2020. El 2020. Que bueno, vamos a la mitad, o sea, aún nos falta muchísimo, como decía Luis, y como llevo diciendo también, el tema del racismo, estos temas que están pasando hoy día, pues eso es algo que va a sonar enormemente, algo que va a sonar por mucho tiempo más, y que puede que inclusive logre derrocar el tema del COVID, que ahorita ya, si ustedes hablan del COVID, como que a la gente ahorita le importa más ahorita hablar del tema del racismo, que pues al final de cuentas es bueno, pero pues sí, o sea, el COVID terminó en un segundo término totalmente,
Y bueno, o sea, al final de cuentas esto va para largo. Tenemos todavía en puerta que México se considera ya otra vez todo un país en estado rojo. Y posiblemente volvamos a cuarentena por no respetar las medidas de Por no sana respetar distancia. la primera cuarentena. Pero bueno, esos ya son temas un poco más de Son temas México. que si ustedes quieren, gente, podemos tocar en un futuro podcast. A lo mejor no el siguiente, sino en un futuro podcast. Pero bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, vamos a cerrar con una buena noticia de qué pasó el mes de junio, ¿no? Para ya todos irnos felices y súper contentos después de escuchar este podcast. Pues, gente, tengo que avisarles que sucedió algo muy importante. El 5 de junio fue cumpleaños de mi querido amigo Kevin. Ah. ¿Sí fue el 5, güey? Sí, sí. Sí, damas y caballeros, del 5 de junio. Miren, normalmente eso es algo que a lo mejor no lo saben, pero pues estos podcasts, los hacemos con anticipación y normalmente los estamos haciendo entre los últimos días para publicarlos los domingos. Entonces, justamente cuando estábamos organizando todo esto, pues vino mi cumpleaños, que bueno, en tema de cuarentena ya hasta se me andaba olvidando, ¿eh? Pero bueno, quería cerrar por eso, para que todos aquí escriban, digan algo, mensajes de esos que suelen escribir los que sí se preocupan por los demás. Yo no sé de qué mensajes, como qué tipo de mensajes podrían escribir, pero sí. Sí, o sea, yo considero que... bueno, a mí me gusta mucho terminar mis días de cumpleaños de un tiempo para acá con una reflexión de todo lo que me ha pasado en este año y todo lo que me puede pasar. Y justamente el tema de George Floyd, el tema de Giovanni me dejaron pensando mucho en el legado que vamos a estar dejando y que pues este año para mí puede venir muy fuerte. Entonces yo por eso este año ya quiero dejarles ese mensaje claro, gente, y se lo voy a dejar tantas veces sea necesario en claro. Tenemos que dejar esos estereotipos a un lado. Al final de cuentas lo importante es estar felices unos con otros. Y así como ahorita Luis me sorprendió con esto de decir que el 5 de junio fue mi cumpleaños, hay que hacerlo con todo el mundo. Vivamos felices en este mundo. Hay una canción y famosísima de Michael Jackson, que es la de We Are The World, Sí. que suena solo en Navidad, pero ¿por qué no sonarla todo el tiempo en el año? O sea, es un tema de unificación, todos somos unos, todos debemos de ser felices. Entonces, como les digo, así como Luis festejó ahorita o dijo lo de mi cumpleaños, hay que celebrar los triunfos de cada uno, no solamente de Estados Unidos, sino aquí en México, todo lo bueno que puede pasar. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues ya quería terminar con eso. Y pues nada más. Creo que nos estaremos escuchando en otro podcast. Ya saben, en Spotify y en YouTube. Pueden seguirlo, búsquenlo como Somos Francos. Y pues ahí estamos. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, yo soy Luis. Yo soy Kevin. Y nosotros Somos francos. Somos francos. Somos francos. Nosotros somos francos.